y este conductor del material conocido. ¿Listo? Entonces ese conductor tiene una resistencia R. Entonces, ¿qué pasa si aquí existe una región de campo magnético? Y además de eso, tenemos un conductor moviéndose dentro de ese campo magnético. ¿Listo? O sea que mire que esto es la misma situación que tenemos acá. ¿Listo? Solo que aquí se genera una separación de carga y se genera una B. ¿Listo? Entonces acá va a pasar lo mismo, solo que cuando haya la separación de carga, como hay contacto con un conductor, la carga va a empezar a circular por el conductor. Entonces eso va a generar una corriente inducida. Entonces, ¿cómo determinamos eso? Bueno, la FEM, mire que va haciendo lo mismo, mire que no hace lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, la FEM, Profe, qué pena. ¿sí? Me está ahí un momentico y no entendí muy bien la representación del dibujo. Ese es un conductor. Sí. Listo. En esa especie de circuito. Y aquí tengo una barra encima de ese circuito. A esa barra yo la voy a jalar con una rapidez B. Como yo la estoy jalando, hay una separación de portadores de carga. Entonces esa FEM la podemos estudiar en términos de los portadores de carga. Y como hay una separación, se genera una FEM. Pero como aquí este conductor está en contacto con este otro conductor, se va a generar una corriente. Y esa corriente simplemente va a ser la FEM sobre la resistencia de ¿qué? De ese material. Y si este material tiene una resistencia, la corriente que va a circular por ahí es la FEM sobre R. En este caso en particular, va a ser la rapidez, campo magnético sobre L sobre R. Esta sería la corriente inducida en ese material. Entonces, mire que hay una corriente y yo no tengo ninguna fuente. Listo, mire que yo no necesito la fuente para generar la corriente. ¿Qué necesito? Necesito algo que me mueva esa varilla. Si yo tengo algo que me mueva esa varilla, yo voy a generar la corriente. ¿De qué va a depender la corriente? De que la varilla se esté moviendo. Si la varilla no está en movimiento, no hay corriente inducida. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a aprender a determinar la dirección de esa corriente inducida. Aquí no también puede generar un circuito que esté girando, que se hace un poco más complicado, pero uno puede aprovechar ese movimiento para generar una corriente en un circuito. Bien. Entonces, acá tenemos lo siguiente. ¿Qué debemos garantizar para que esa corriente permanezca? Entonces vamos a pensar que la corriente va a ir en esta dirección. Esta está la corriente inducida. Entonces tengo una corriente inducida en este conductor. Es cuando cuando por un conductor pasa una corriente y lo someto a un campo magnético, entonces recordemos que ese cable va a sentir una fuerza magnética. ¿Cómo lo calculamos? La corriente, la longitud, U sub T multiplicado por el campo magnético. La corriente, la longitud, pensando pues que esto mide L. Entonces va a ser I por L, porque por ahí está circulando la corriente. ¿Por qué no va a haber fuerza? Mira que sobre estos cables, ¿por qué decimos que no hay fuerza magnética? Él también está sometido a corriente, está sometido a un campo magnético. Listo. Pero vamos a ver pues qué pasa con esto que está ahí.
movimiento. Entonces, la corriente en esta barra está subiendo, o sea que está en la dirección, multiplicado por el campo magnético. El campo magnético es constante, pero el campo magnético está en la dirección menos K. O sea que esto nos da I por L por B. Y si yo multiplico J por K nos da I. Con este menos nos da la dirección menos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se genera esa corriente inducida en ese sistema, aparece una fuerza magnética en esta dirección. Entonces, para yo generar esto, debe garantizar que por lo menos yo esté empujando esta varilla con esta misma fuerza. Piensen en lo siguiente: si yo empujo esta varilla y ya, la libero, yo la empujo, ella va a empezar a moverse, pero como ya genera esta fuerza, esta varilla va a empezar a frenarse. Pues tiene que ser una fuerza mayor, ¿no? Una fuerza No mayor a la necesariamente. fuerza. No, la dejaría. Yo no sé, la cosa de qué va a depender. Mire que la cosa va a depender de corriente, longitud y campo magnético. Sí, por lo menos tiene que ser una fuerza mayor que esta, Sí. para que cuando se genere Se haga el movimiento. Entonces, o tengo que estar empujándola por lo menos con esta fuerza, o empujarla con una fuerza mayor, pero se va a detener. Y una vez se detenga, esta corriente inducida va a ser cero, porque la corriente inducida Ya no depende de la tiene rapidez. velocidad. Entonces, si este conductor no está en movimiento, la corriente inducida es cero. Listo. Muy bien. Preguntas. Entonces, nosotros vamos a entender todo esto lo vamos a volver a estudiar a partir del concepto de flujo. ¿Ok? Entonces mire que la fuerza magnética antes de ir al flujo es la corriente inducida. Esta corriente, mire que la corriente que está pasando por acá, esa corriente es la corriente inducida. Si reemplazamos esto acá nos queda la velocidad por el campo por N sobre R. Esta es la corriente inducida. Es la corriente que se por genera. L por B. Esta es la corriente que se genera. Entonces la intensidad de esa fuerza en términos de la rapidez es B multiplicada por el campo magnético al cuadrado, la longitud al cuadrado, sobre esto. Entonces aquí dejamos la fuerza magnética en términos de otras variables, de la velocidad del movimiento del conductor, de la intensidad del campo magnético al cuadrado y de la longitud al cuadrado. Listo. Y de la resistividad, pues, de la resistencia del material. Entonces, vamos a ver en qué consiste el flujo magnético. Recordemos que el flujo magnético, vamos a pensar en la misma interpretación física del flujo eléctrico. Nosotros que dijimos del flujo eléctrico, ¿cuál es la interpretación? Pero con el flujo eléctrico lo que hacemos era como medir la cantidad de flujo eléctrico en una superficie. En una superficie. Entonces, recordemos que el flujo eléctrico lo definimos como un cuantificador de líneas de campo a través de una superficie. Eso fue el flujo eléctrico. Entonces vamos a pensar esta superficie. Y en cada una de las superficies hay un vector A. Recordemos que esto es A en la dirección normal. Esto es el área de la superficie y multiplicado por un vector normal. En cada una vamos a tener el mismo vector, porque tenemos exactamente la misma superficie. Solo que las líneas de campo las vamos a considerar de la siguiente manera.
Entonces, si nosotros al igual que el flujo eléctrico lo interpretamos en términos del cuantificador de líneas de campo, entonces aquí vamos a ver que el flujo magnético es diferente de cero, aquí el flujo magnético es diferente de cero, pero acá el Es flujo igual. magnético es igual a cero, porque esas líneas de campo no están atravesando esa superficie. Aquí vemos que hay mayor línea de campo, o sea que aquí el flujo va a ser mayor que ese. Entonces el flujo magnético lo vamos a definir como B producto punto A. B punto A. Listo. Ahora, puede suceder lo siguiente, que yo tenga la misma superficie y tenga lo siguiente. Tengo esta la superficie verde, pero tengo que a la derecha hay más densidad de líneas de campo. Es decir, a través de esa superficie, el campo magnético no es uniforme. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo no puedo aplicar esta ecuación. Yo lo que tengo que hacer es escoger un diferencial de área y mirar cómo es el diferencial de flujo magnético. Entonces, el diferencial de flujo magnético es B punto de A. Pensando pues que esto es un diferencial de área. También pensemos que va hacia adentro del tablero. ¿Listo? Entonces, lo que tengo que hacer es, para encontrar el flujo total, sumar. Entonces encontramos que el flujo magnético es la integral de área de B punto de A. Entonces, de esta manera nosotros podemos encontrar o determinar el flujo magnético a través de una superficie. ¿Qué pasa? Que esta expresión es mucho más general que esta. Noten que si el campo magnético es uniforme, esto sale la integral, busca el diferencial de área, la integral del diferencial de área es el área. O sea que esto es una ecuación, una forma particular de esto, que es mucho más. ¿Listo? Entonces acá vamos a usar indiferentemente o esta o esta Pues solo ecuación. para eso. Sí, pero si a usted el problema le dice que, o bueno, si la figura le dice que el campo magnético es constante y el área es constante, yo me pongo Se esto. usa eso. Y si no, esto. Entonces ahorita vamos a ver un ejemplo donde vamos a tener que usar esta ecuación. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si yo tuviera una superficie cerrada? Estas superficies son superficies abiertas. Abierto. ¿Listo? ¿Qué es una superficie cerrada? Lo que llaman la ley de Gauss, que eran esferas, cilindros, ¿listo? Que encerraban carga. Entonces, si yo tuviera una superficie cerrada, entonces tendría esta expresión. Y esto nos va a dar cero. Siempre que sea, ¿por qué no cruza o qué? Porque recordemos que las líneas de campo son ¿Qué cruza? cerradas. Ajá. Entonces, si yo tengo una superficie cerrada, las líneas de campo que van a entrar son iguales a las que van a salir. Es decir, yo aquí la dibujo aquí, pero esto al principio va a ser una línea de campo que van a ser cerradas. Entonces, entendiendo el flujo como el cuantificador, esto va a cero. Esto es la ley de Gauss para el magnetismo. El flujo magnético a través de una superficie cerrada es cero. ¿Esto qué implicaciones tiene? Entonces, esto implica que no hay
monopolos magnéticos aislados en el universo. Hasta el momento, naturalmente, no se ha encontrado un monopolo magnético, es decir, Que no solo se ha sea encontrado positivo. norte o sur, siempre se encuentran en pares, norte y sur. No se encuentra algo que tenga solo polaridad norte o polaridad sur, no. Siempre todos los materiales magnéticos tienen su polo norte y su polo Sur. Pero es que si se parte, se divide de todas maneras. Entonces nosotros decimos que si hasta que hoy no se han visto, si de así en 1000 años se ve, estas ecuaciones tienen que ser modificadas. Listo, aquí debería aparecer como una carga magnética. En la parte electrostática aparecía una carga eléctrica encerrada por esta superficie. Pues si habrá posibilidad de que aparezca alguno. ¿Por qué no? Puede. Hasta el hecho de que al momento no se le encontraron nada, no quiere decir que no exista. Puede que sí. No se descarta nada. Entonces se utilizaría otra ley, pero solo para eso. Sí, tocaría aplicar las leyes. Así como en la Pero no vamos a mecánica usar cuántica. leyes. Así como en la cuántica. ¿Qué? Que ya se modifican las del espacio normal para la cuántica. Sí, pero ya en el espacio no, ya en la mecánica cuántica uno trabaja ya con otro formalismo matemático. Donde se modifica un poquito es en la relatividad especial, porque sigue siendo clásica, pero pasan otra serie de cosas. Ah. Entonces esto quiere decir que no hay monopolos magnéticos. Entonces el flujo por lo general lo vamos a trazar a través de superficies abiertas. ¿Listo? Es decir, hilos. Miren que esto es un hilo, una espira circular. Y por esa espira circular está pasando ese flujo magnético. Ok. Entonces vamos a hacer un ejemplo con este flujo magnético.